Junta promotora por una nueva central de trabajadores en México. Los esfuerzos que se desarrollan para alcanzar la unidad entre los trabajadores no son nada fácil. Y además en un escenario muy complejo para la lucha de los trabajadores ante una política económica neoliberal que viene penetrando para arrebatarnos los más elementales derechos como trabajadores, como mexicanos. Entonces podemos observar que hay una alianza perversa entre gobiernos de izquierda y de derecha con los empresarios para acabar con las conquistas históricas de la clase trabajadora, para profundizar el despojo de las áreas que son estratégicas de servicios públicos y de seguridad social de los mexicanos. Pues tenemos que observar que el escenario no es nada fácil para los trabajadores, y menos para los trabajadores independientes, los sindicatos democráticos, porque pues para allá es ubicar a los sindicatos que luchan para continuar profundizando, golpearlos o cooptarlos para que puedan imponer estas nuevas formas de trabajo. Por eso nosotros decimos que es relevante avanzar en la construcción de esta nueva central de trabajadores. De esta convocatoria a este precongreso tiene que salir fortalecido para que podamos elaborar la convocatoria al Congreso Fundacional. Y tenemos que preguntarnos si hay condiciones o no para sacar esta central obrera independiente. Yo creo que sí hay condiciones, compañeros, porque si no nos damos respuesta a estos gobiernos de manera orgánica, de manera política, y avanzamos para poder reorganizarnos los trabajadores desde las propias bases, desde las organizaciones que están luchando, pues entonces van a continuar imponiendo pues su modelo económico, donde tenemos que impulsar nuestras plataformas políticas. ¿Cuáles plataformas políticas de lucha tenemos, compañeros? Uno elemental, que es la lucha por revertir la reforma laboral, la lucha por revertir la reforma educativa, la lucha porque se resuelvan los conflictos emblemáticos de los trabajadores y además la defensa de la propia seguridad social, que hoy está ya inmersa en este paquete de reformas estructurales que ellos dicen de gran calado. Pues van por el seguro social, van por el ISSSTE, van por los regímenes de jubilaciones y pensiones y también la privatización del campo mexicano. Por eso esta central obrera independiente de patrones, de gobiernos, de partidos políticos debe de ser un gran referente a nivel nacional, pero pasa por la voluntad de dirigentes, de trabajadores, que bajemos los acuerdos a nuestras bases e impulsemos esta central obrera independiente, que estoy seguro que a corto, mediano y largo plazo será un principal referente de lucha para la clase trabajadora de este país. Estado mexicano, donde se intenta convertir todo lo público en privado, donde se intenta convertir todo lo colectivo en individual, que hoy más que nunca la unidad de los trabajadores tiene que darnos la posibilidad de estar planteando primero nuestras reivindicaciones, segundo nuestra condición de organización como trabajadores, pero también de empujar discusiones que nos lleven a revisar efectivamente cuál puede ser la posibilidad de los trabajadores de este país en función del trabajo. El trabajo como el elemento central que no solamente da riqueza al país, que no solamente provee de lo necesario, sino también como un bien social que le dio origen a la humanidad como la conocemos. Llegó la hora de construir la central unitaria, independiente y democrática de los trabajadores. Es necesario decirlo claramente: en México el movimiento sindical ha llegado a uno de los puntos más bajos de su historia. Tras los efectos de 30 años del liberalismo,
20 de libre comercio en medio de crisis económicas sucesivas, el sindicalismo democrático e independiente tiene el reto de contribuir a la reorganización de la clase trabajadora para socavar las bases de control sobre las que se erige el injusto sistema de explotación capitalista. Durante la lucha proletaria y de organización sindical permitieron alcanzar conquistas sociales y derechos, no solo laborales sino también civilizatorios. Durante la mayor parte del siglo XX, desde hace tiempo estas conquistas están sometidas a un fuerte ataque por parte de los neoliberales en busca de recuperar la tasa de ganancia. Los capitalistas han lanzado una brutal ofensiva destinada a destruir estas conquistas y nos retrotraen a las dimensiones más bárbaras del capital del siglo XIX. Desde 1976, el poder adquisitivo del salario se ha desplomado en un 80%. El desempleo real, no el imaginario de las cifras oficiales, rebasa el 20% de la población económicamente activa y el empleo informal alcanza a otro 30%. Existen 8 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan. La precarización del trabajo avanza en todas sus formas. La estabilidad en el empleo se desvanece. Los contratos temporales se han constituido en la norma. Los trabajadores de la ciudad, el campo y el mar son sometidos a intensas cargas de trabajo, sin ningún respeto a normas mínimas de seguridad, higiene y capacitación, y sin el pago de horas extras. Las autoridades laborales se han convertido en agentes patronales para legitimar despidos, cierres de empresas, recuentos fraudulentos y demás atrocidades. Miles de trabajadores, al ser despedidos o porque sus salarios no les alcanzan, están perdiendo su casa ante el Infonavit. El derecho a la jubilación es acotado sistemáticamente y cada vez hay que ser más viejo y resignarse a menores pensiones para jubilarse. Además de que los fondos de ahorro han sido privatizados, quitando responsabilidades a patrones y Estado, y son objeto de la especulación financiera. Especialmente los jóvenes tienen un futuro marcado por el empleo precario e inestable, en el que tendrán que conformarse con saltar de chambita en chambita. Vivimos la urgencia histórica de superar esta situación, asumir el reto de que podemos superar el estado de cosas que nos impide avanzar como clase social. Lo que nosotros estamos planteando es cambiar la correlación de fuerzas entre el capital y el trabajo, en la perspectiva de una verdadera emancipación proletaria. Hoy tenemos que dar un nuevo paso en la unidad del sindicalismo democrático e independiente, con un salto de calidad en sus definiciones políticas estratégicas para avanzar en la reorganización política. A eso convocamos a los polos unitarios del sindicalismo independiente, al Frente Sindical Mexicano, a la Unión Nacional de Trabajadores y a todas las expresiones del movimiento que asuman las nuevas tareas de construcción de una nueva central de trabajadores democrática y revolucionaria. La urgencia de la unidad, la renovación, la expansión sindical hacia una nueva central unitaria, independiente y democrática de las y los trabajadores. Es necesario educar, organizar y movilizar a toda la gran fuerza del proletariado mexicano, esa gran masa de trabajo explotado que puede ser consciente para luchar por su emancipación social. La crisis global del capitalismo no es coyuntural, es una crisis estructural que adquiere el carácter de crisis civilizatoria, en tanto pone en riesgo la existencia misma de la especie humana. La crisis global del capitalismo es económica, ambiental, migratoria, alimentaria, política y social, y pretende ser remontada desde los grandes centros financieros del capital internacional con la imposición de nuevas reformas neoliberales que despojen de sus derechos sociales y humanos a la mayoría de la población mundial. En esa lógica, en México se pretenden imponer nuevas reformas privatizadoras del sector energético y la educación pública, la seguridad social, que den marcha atrás a la soberanía e independencia nacional y cancelen de un plumazo los derechos sociales adquiridos por el pueblo de México.
En México, esta ofensiva neoliberal está cobijada por el llamado Pacto por México, alianza entre partidos políticos de derecha e izquierda, entre comillas, que teniendo el control del Congreso de la Unión, están imponiendo las reformas estructurales neoliberales a espaldas del pueblo. El dichoso consenso del pacto se refuerza a través de la campaña permanente de criminalización de la protesta social por parte de los medios masivos de comunicación en manos de la oligarquía que cotidianamente desinforman al grueso de la sociedad. El panorama descrito impone retos formidables al movimiento sindical democrático mexicano. Ya no es posible seguir en la inercia de pequeñas respuestas puntuales y estrictamente defensivas. Es necesario superar lo hecho hasta hoy. El primer reto es elemental: unir todas las fuerzas existentes del sindicalismo independiente si se quiere levantar una defensa eficaz e incluso si se quiere sobrevivir. Ya no es posible conformarse con mediaciones de unidad en las que el compromiso de articulación y acción conjunta se da a medias, condicionado, medido por los intereses particulares en frentes o coordinaciones. Es necesario avanzar hacia la constitución de una nueva central de trabajadores que agrupe de entrada a todas las fuerzas sindicales independientes, desde los sindicatos nacionales constituidos y reconocidos hasta los locales, incluso los grandes movimientos y corrientes representativas y las agrupaciones de trabajadores democráticos en lucha o en proceso de organización dentro del sindicalismo corporativo. Una nueva central que levante un muro de defensa más eficaz, pero que no se quede ahí. Una central que sea capaz de convocar a los trabajadores en general, a los no organizados, a los precarizados y terciarizados, a los que están sometidos al corporativismo y a los contratos de protección. Una central que sea capaz de desarrollar estrategias que conduzcan a la renovación e incluso a la refundación del sindicalismo, a su crecimiento, que se proponga revertir la ofensiva neoliberal y sus efectos más nocivos. Una central que contribuya junto a otros actores sociales a encontrar una salida al desastre nacional y se enfile sin ataduras a la emancipación del proletariado mexicano. La combativa insurgencia magisterial y popular que se ha levantado a todo lo largo y ancho del país en contra de la mal llamada reforma educativa y la digna lucha de resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas, que se extiende a lo largo de 4 años, nos demuestran que el camino correcto de la resistencia y la rebeldía contra las imposiciones neoliberales. Ambos movimientos confluyen en la construcción de una nueva central de trabajadores al lado de decenas de sindicatos democráticos e independientes de todo el país, que a diario libran una dura batalla en contra del neoliberalismo en la educación, la salud, el transporte, la industria, el campo y los servicios. Hoy podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que las principales organizaciones de trabajadores que hoy se movilizan y luchan confluyen en el esfuerzo de la construcción de una nueva central de trabajadores. La recta final de los trabajos para constituir una nueva central autónoma, democrática y clasista de trabajadores de nuestro país está ya frente a nosotros. Hemos reflexionado, discutido y trabajado durante ya un largo periodo antes de llegar hasta aquí. Las razones y motivos por los que decidimos emprender este camino no solo no han desaparecido, sino que se han vuelto más imperiosos. Junta promotora por una nueva central de trabajadores en México.